Bienvenidos a un programa más de Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, con la producción del Canal 3 del Congreso del Estado de Morelos. En esta ocasión vamos a abordar el tema Educación para la Construcción Ciudadana. No podemos cerrar los ojos ante las grandes calamidades ambientales y sociales generadas por un sistema político, social, económico, cultural que excluye al ciudadano en la definición del ambiente que queremos, de la comunidad que queremos, de la sociedad y la cultura que queremos. Ante la disposición del ciudadano a ser visto y oído, que equivale a la no existencia del ciudadano, es importante reflexionar sobre las condiciones de posibilidad y de formación del ciudadano. Ser ciudadano tiene varias dimensiones, formar a un ciudadano tiene varias dimensiones, una jurídica, social, política, económica y cultural. En este programa vamos a abordar algunas de ellas. Para ello contamos con la grata presencia, con la importante presencia de dos expertos en el tema, Pietro Ameglio Patela, aquí presente, muy reconocido en la comunidad por su coherencia, por su congruencia y su activa participación. Y también contamos con la presencia de Jorge Arturo Domínguez, también muy reconocido, un profesor muy valorado en la Universidad Pedagógica. Para centrar un poquito la discusión, vamos a empezar con algún tipo de cuestionamientos como ¿qué es y qué no es la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía? ¿Quién quisiera responder? Bueno, yo espero que esto sea un proceso que podamos compartir un conocimiento juntos, que nos sea útil y más que estar distribuyendo información nada más, ¿no? Creo que es una de las cosas básicas que nos une, ¿no? En este diálogo, la posibilidad de empezar distinguiendo que la información no es mecánicamente conocimiento, que es una de las grandes trampas, de los grandes mitos de la primera parte del programa, que es el tema de la educación. Eso es para profundizar, ¿no? Pero hay como dos puntas en esto que nos vamos a juntar a pensar en voz alta juntos. Una es la educación y la otra es la ciudadanía y como algo menor la participación, como un derivado. Y creo que es importante para cualquier cosa que hagamos, desde el temario que demos en clase, la discusión con alumnos, ya que son maestros, no entrar ciegamente en grandes conceptos que muchas veces históricamente no tienen ni el mismo entendimiento ni un principio de realidad común. Yo quisiera así como iniciar compartiendo la pregunta en cuanto a que la mayoría de la especie humana hoy en día en esta etapa confunde educación con escolarización. Y son dos cosas profundamente diferentes. Y confunde información con conocimiento. Y creo que desde ahí el programa ya tiene una punta para explorar bastante, porque son mitos creyendo, por ejemplo, desde el tema del objeto que llama calificación, que mida algo. Entonces yo creo que el que tiene 10 sabe más que el que tiene 8 y el que tiene 6 sabe más que el que tiene 4 y menos que el de 10. Esto es una fantasía total sin ningún principio epistémico de realidad, como diría Piaget. Sin embargo, es el ABC para conseguir una beca, para conseguir un trabajo, para subir, para titularse por promedio, para que mi papá me regale algo al final del curso, etc. Entonces, sería interesante ya partir de la base que la mayoría de la especie humana no se educa, sino se escolariza y se dedica a memorizar situaciones, no a reflexionar. La otra parte, que creo que es bien interesante, tiene que ver con la ciudadanía, cosa que en lo personal, como muchas gentes, yo cuestionaría bastante.
Porque aquí el tema es un poco que alguien nos dice, eres ciudadano. Pero ser ciudadano, como dice bien Guadalupe al inicio, es una tarea muy compleja. No es por un decreto de que tengo credencial de lector. Ser ciudadano significa una toma de conciencia, una participación, una transformación de la realidad muy compleja que no es el punto de partida, es el punto de llegada. Pero sin embargo, el gran aparato estatal, público, el gran negocio de los partidos nos quiere hacer creer que ya somos todos ciudadanos porque votamos, porque hay una credencial o porque hay un IFE. Falso, completamente falso. La inmensa mayoría, yo creo, de la población de México estamos muy lejos de ser realmente ciudadanos. Y igual mito, creo yo, para discutir el tema de la sociedad civil. La sociedad civil no es una definición de porque hay una bola de gente ya es sociedad civil. La sociedad civil implica tener conciencia de la realidad política, de la realidad de lo que es un cambio social, un actor. No es nada más estar en bola y ya somos sociedad civil. ¿Se entiende? No somos masa. Entonces yo creo que en México en la realidad, y al rato supongo que entraremos en ejemplos, hay muchos ejemplos, incluso recientes, clarísimos, por ejemplo el último, el tema de la influenza, donde sería ampliamente cuestionable poder hablar realmente de ciudadanía con una reflexión propia, con toma de conciencia o de sociedad civil. Y aquí nada más para acabar esta parte quiero decir un pequeño detallito que me venía acordando, tras venía aquí. El ciudadano nace asociado históricamente al soldado. Y esto es muy importante. En el siglo XVI, el ciudadano, digamos el soldado, es un campesino o un artesano que trabaja así durante todo el año. Y cuando comienza alguna forma de invasión o de ataque, se transforma en soldado. Entonces, la identidad del soldado y el ciudadano es profundamente simbiótica, por lo menos hasta el siglo XIX. Son la misma cosa. El soldado es un ciudadano armado y el ciudadano es un soldado desarmado. ¿Se entiende? Cuando está en el campo no lleva armas, cuando está en la batalla el mismo ciudadano. Bueno, esto es importante porque ya en el XIX y ahora se separan esas identidades. El soldado es un profesional de cierto tipo y el ciudadano es alguien que tiene cierta identidad política pública. Pero en realidad, en mucho, y aquí la dejo, el modelo para el ciudadano del orden social en el que estamos, es el soldado, como diría Canetti. ¿Qué es el soldado para Canetti en el libro de Masa y Poder? Es un ciudadano, un individuo en permanente espera de órdenes. ¿Se entiende? Está permanentemente esperando que le digan qué hacer. Esa es la identidad del soldado. El soldado es una máquina que espera que le diga el superior qué hacer. Ese es el ciudadano también. Pero claro, eso contradice bastante la imagen de un ciudadano crítico, consciente, propositivo. Entonces creo que ese sería un principio de discusión entre nosotros. Si respondemos a la pregunta ¿qué es y qué no es un ciudadano? Entonces, ¿qué podríamos decir? Un ciudadano no es un soldado. No, tampoco un alumno es un soldado. ¿Cuál es el modelo del alumno perfecto? El que no habla, que se sienta bien, que tiene el cuerpo disciplinado, ¿no? Fíjense, nuestro cuerpo tiene miles de años. No es lo mismo sentarse así que sentarse así, que sentarse así, que sentarse así. O sea, según cómo se sienta la gente hay una identidad social atrás. Hay mucha historia. El cuerpo nuestro no tiene 20, 30 o 50 años como el mío. Es una construcción. Entonces, muchas veces el alumno queremos que sea un soldado. O sea, una persona permanentemente disciplinada desde la forma de sentarse, o sea, de colocar su cuerpo, y desde la forma de pensar. Y que en el orden que queremos, tal día parcial, contestas así. Hay maestros que piden que contesten textual lo que él dictó en sus apuntes, ¿no? Por ejemplo, un principio básico en el tema ciudadano y educativo. En cualquier institución de educación debería haber una manta grande como ese cartel de Gandhi en la entrada que diga, aquí se prohíbe dictar. Es el principio básico de la no construcción de un ciudadano, sino de un soldado. El soldado lo que espera es que le dicten todo el día. El ciudadano no está esperando que le dicten. El ciudadano propone, reflexiona y actúa en parejo.
Entonces, muchas veces nosotros también, no solo como ciudadanos, sino como maestros, alumnos, tendemos a construir pequeños soldaditos en el aula, porque es una función, entre comillas, bastante confortable. Sin embargo, a nivel humano es un retroceso en el proceso de humanización, es una regresión a formas homínidas, no humanas. Bueno, es fuerte, es pesado, pero... ¿Por qué debemos discutir sobre educación y ciudadanía hoy día? Bueno, a mí me gustaría empezar por tratar de hacer una aproximación a esta pregunta, mencionando que la democracia no es un bien que llega para quedarse. Es decir, cuando un país arriba a un régimen democrático, no ha superado ya de manera definitiva sus problemas de autoritarismo. En México, la liberalización democrática que se ha estado dando en los últimos años no nos garantiza que el tránsito hacia la democracia sea un tránsito tranquilo e inevitable. Los riesgos de la regresión al autoritarismo siempre están presentes. Incluso en las democracias ya consolidadas, tiene que ser fortalecida, tiene que ser permanentemente regada como una planta para que esa democracia siga manteniéndose viva. De lo contrario, hasta las democracias más consolidadas pueden perecer. En ese sentido, tenemos muchos casos de democracias que han sufrido regresiones autoritarias. Huntington ya mencionaba en alguna ocasión que en su libro de La Tercera Ola mencionaba que en el mundo ha habido procesos democratizadores como si fueran oleajes, es decir, por periodos, y ha identificado que durante esos periodos de democratización le han seguido periodos de regresión autoritaria. Por lo tanto, la democracia no es un bien permanente. Y en ese sentido, es muy importante lo que Pietro mencionaba. La acción de los ciudadanos es fundamental. Si no pensamos en una ciudadanía activa, en una ciudadanía que esté preocupada por el fortalecimiento de su democracia, la democracia está condenada al fracaso. Entonces, la ciudadanía no es, como menciona Pietro, una condición jurídica nada más, aunque tiene un componente jurídico, porque la ciudadanía surge precisamente como una relación de los individuos con el Estado. En realidad, la ciudadanía en el Estado moderno surge precisamente como una forma de protección frente al Estado para no ser avasallado la sociedad, para no sufrir de los embates y de los intereses del Estado moderno. Entonces, la ciudadanía es ese mecanismo a través del cual nosotros nos podemos proteger. En México, por lo tanto, creo que hablar de ciudadanía es imprescindible en estos momentos. No es una cuestión meramente coyuntural, no es que los procesos electorales en nuestro país estén a la vuelta de la esquina y que por lo tanto discutamos temas vinculados a la democracia, a la representación política o a la ciudadanía. Creo que este tema de la construcción ciudadana es un tema que debe estar permanentemente en la discusión nacional. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la población en México tenga una percepción muy significativa de lo que es la democracia, ¿sí? Solamente para darles un dato, 70% de la población en América Latina piensa que los gobiernos gobiernan solamente para unos cuantos.
Es decir, que el gobierno no representa los intereses de la mayoría, ¿sí? El 70% en América Latina. Pero en México el porcentaje es todavía mayor. Prácticamente 8 de cada 10 ciudadanos pensamos que las acciones de gobierno van dirigidas a favorecer los intereses solamente de un pequeño grupo. Ese es un indicador de lo que los latinoamericanos y en particular los mexicanos estamos pensando de la democracia. Y si los mexicanos pensamos esto de la democracia, quiere decir que no estamos nosotros construyendo una ciudadanía que verdaderamente vaya a servir al fortalecimiento de esta democracia. Por lo tanto, los riesgos de la regresión autoritaria están presentes. Hay muchos ejemplos que se pueden poner. Solamente para dar uno muy rápido, pensemos en la Ley de Acceso a la Información. Se aprobó durante el sexenio de Vicente Fox y fue en términos discursivos un gran avance. México no contaba con este tipo de instrumentos legales para tener acceso a la información pública y sin embargo son los propios funcionarios del gobierno federal que aprobó esta ley quienes después están amparándose para no entregar este tipo de información a los ciudadanos. Es decir, crean la ley y luego se arrepienten o por lo menos buscan mecanismos de no cumplirla, ¿sí? Entonces, creo que este es un ejemplo de cómo podemos nosotros ir desconstruyendo lo que con muchas dificultades se han ido construyendo, ¿sí? Yo creo que ahí, en mi opinión, radicaría una de las razones por las cuales deberíamos estar discutiendo la cuestión de la ciudadanía en nuestro país. Hasta ahora, entonces, entendemos que el espacio de la ciudadanía no solamente es la lucha por la representación, que es muy importante y que hay que participar, pero también es la demanda por el reconocimiento a los derechos de los ciudadanos. Y la ciudadanía emerge no solo de las instituciones, sino del trabajo conjunto de la sociedad con las instituciones. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos un poco esta visión con la participación de nuestros invitados. ¿Cómo trabajar, Pietro, la educación ciudadana o la construcción de la ciudadanía orientada al cambio social? Sí, yo quisiera retomar algo de lo de la representación y lo que decías, porque el principio, digamos, del liberalismo y del republicanismo, en principio, tiene que ver con la representatividad de ciertas figuras políticas a una porción de la ciudadanía. Entonces, cuando el maestro Jorge citaba muy bien los datos de la opinión ciudadana sobre los gobiernos que representan intereses muy reducidos y no los de la gente que pueda haber votado a estos representantes o algo, en el caso de 7 de 10 en América Latina y 8 de 10 en México, yo pediría que agregues mi nombre, 9 de 10 en México. Creo que eso habla bien de la ciudadanía en parte, porque es real, es el principio de realidad. O sea, el tema de la simulación democrática es un gran negocio con el dinero de nuestros impuestos. Un ejercicio que he hecho estas últimas semanas que han empezado a salir carteles y nombres, por ejemplo en Morelos, es ver quién de ellos uno lo conoce de algún tipo de experiencia de cambio social. O sea, ¿quién en estos 2 años y medio, 3 desde la última elección, desde 2006, digamos, para ser generosos, ha estado en algo de cambio social en su colonia, en su pueblo, en la escuela de sus hijos, en su lugar de trabajo? ¿Quién ha sido visibilizado o es un observable social en el terreno del cambio de la justicia?
Y prácticamente no conozco a nadie. No digo que estén en lo mismo que pueda estar uno, tal vez el medio ambiente, la novia. No, cualquier cosa, los Boy Scouts de la parroquia que quieren una cancha de fútbol. Perfecto, o sea, abramos en forma amplia lo que quiere decir mejorar la comunidad, de lo que sea. Y uno o dos que medio pueden sonar, creando organizaciones medio ciudadanas, fantasmas que siempre están hablando con el gobierno, siempre están de guantes blancos, aunque digan tú tienes que hacer esto, pero viven permanentemente en palacios de gobierno discutiendo cifras. O sea, realmente no es gente que presione a la autoridad para un cambio en la justicia, en el mejor de los casos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa con la representación? En realidad se representan a sí mismos y al capital que le financia la campaña, o sea, los empresarios, los grupos nacionales, sus amigos, sus propios intereses familiares, porque el contacto con la ciudadanía es nulo más que estas 6-7 semanas donde hay una simulación de sonrisas en los semáforos y de dar volantes. Posteriormente es la impunidad total, porque pueden hacer lo que quieran, desde el presidente de la República hasta el último regidor, nadie los va a llamar a cuentas. Entonces, el tema de la representatividad es otra ilusión, no es real. Aún en otros lugares como Europa no es real, y en otros lugares como Estados Unidos no es casi real, aunque sí los ciudadanos del distrito bombardean de cartas al diputado en ciertas situaciones. Y hay diputados o senadores que han tenido que cambiar de opinión, pero son excepciones ciudadanas de otra cultura, en eso sí más evolucionada que la nuestra en el control social. Entonces, yo digo, claro, un gran ejercicio de simulación con el tema de la representatividad y un gran negocio para tener fuero y para tener salarios impresionantes por 3 años. Y los mismos que están en un lugar se reciclan en otro. Entonces, si la ciudadanía no cree en ellos, me sumo, porque no es real. Digo, ¿dónde hay una experiencia con algo de esperanza o algo? No es fácil en la especie humana, pero una que veo sin duda las comunidades autónomas de Chiapas, porque ahí la representación es rotativa, cada mes cambian los representantes en las juntas de buen gobierno. Todos representamos todo, no es de que yo te delego 3 años, no, cada mes, aún sin experiencia, se rotan los cargos. Entonces todo mundo aprende a hacer gobierno, con la fragilidad que sea, nunca mayor de la de nuestros representantes actuales. Tienen la más pálida idea de la mayoría de los temas que hablan. Al rato les voy a contar una anécdota de nuestro cabildo. ¿Se entiende? Entonces, creo que aún en ciernes, frágil, humilde, pero en todas las comunidades autónomas zapatistas de Chiapas hay un modelo de representatividad totalmente diferente de esta simulación política mundial que tenemos. Porque todo mundo en forma rotativa accesa como representante de su municipio autónomo en una junta de buen gobierno y va cambiando cada mes los cargos. Entonces, nadie se va a fosilizar, aparte que todo es honorario, porque es un tema de servicio. Entonces, bueno, creo que hay que romper estas imágenes cerradas, estereotipadas, que son mucho más discurso que nos representen que algo real. Y puesto que estamos aquí con docentes, sería muy bueno que abordáramos cómo enseñar a ser buenos ciudadanos. Sí, yo quisiera responder un poco esa pregunta, pero quisiera antes hacer un comentario adicional a lo que Pietro menciona. Es verdad que hay un problema de representación, de representatividad en nuestras democracias, y esto deriva en buena medida del hecho de que en la ciencia política, muy dominada por los pensadores de los países desarrollados, el liberalismo ha sido la corriente teórica que más ha nutrido la idea del desarrollo democrático. Y ellos han tenido un origen distinto al nuestro. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, el Estado democrático surge sin los problemas sociales de desigualdad, de inequidad que tienen, por ejemplo, los países latinoamericanos. Nosotros tenemos, en el momento en que nos vamos aproximando a esta
procesos democratizadores, tenemos un problema muy fuerte que resolver, que es el de la desigualdad. Problema que no tenían, por lo menos no tan latente, los países desarrollados. Por lo tanto, las aspiraciones de nuestros pueblos son aspiraciones en el sentido de que la democracia responda a buena parte de estas necesidades de ir reduciendo las terribles desigualdades, la terrible exclusión de grupos mayoritarios de nuestra sociedad. En Europa, en los Estados Unidos incluso, la democracia es una democracia liberal identificada más con un mecanismo de procedimientos de la elección de los representantes. Por lo tanto, tiene esta naturaleza de una democracia representativa, ¿sí? Pero en el caso de nuestros países, repito, pues esperamos de la democracia no solamente que sean las reglas del juego para la elección de representantes, esperamos de la democracia que resuelva buena parte de estas diferencias. Y en este sentido, creo que también hemos cometido en nuestro país de adoptar en muchas ocasiones de manera acrítica la influencia del pensamiento de los países desarrollados y tratar de trasladar al nuestro la idea de que seremos un país democrático en el momento en el que cumplamos con estos principios de la democracia liberal. Para decirlo de manera rápida, en términos, por ejemplo, de Bobbio, decía, bueno, la democracia tiene que ser, por lo menos, que descanse en tres pilares. El pilar de las reglas del juego, que establezcan los mecanismos de sucesión y de rotación de los representantes, de quienes ostentan el poder. Otro pilar que sería que la mayoría de las personas pueda participar en esos procesos de decisión de los representantes. Y el tercer pilar, que sea una competencia donde realmente haya competitividad, porque no es lo mismo competencia que competitividad. Durante muchos años en nuestro país hubo partidos de oposición, el PAN olímpicamente se presentaba a las elecciones y siempre perdía, pero las elecciones no eran competitivas, es decir, no había la posibilidad real de que el PRI perdiera las elecciones. Entonces, muchos estos principios liberales los hemos adoptado y creemos, bueno, tenemos ya elecciones periódicas, tenemos un sistema electoral competido y competitivo con varios partidos políticos, algunos de ellos con posiciones ya de poder en distintos niveles, y tenemos garantizado el derecho universal, ¿sí? Entonces, como tenemos cumplido estas necesidades, suponemos que tenemos una democracia, pero la democracia, en el sentido que lo menciona Pietro, tiene que ver también no solamente con la dotación de ciertos derechos políticos a los ciudadanos, sino con el reconocimiento por parte de los ciudadanos de que esos derechos pueden ser efectivamente ejercidos, ¿sí? Si nosotros tenemos el derecho a votar, pero este voto no se queda más que en un mero ejercicio electoral de decir, bueno, ya voté y yo ya no tengo más responsabilidad, pues entonces no estamos cumpliendo con los principios, digamos, de una noción democrática mucho más amplia. Lo curioso es que en nuestro país tenemos esta noción amplia de la democracia. Cuando nosotros en el artículo 3 se menciona que debemos fomentar en la educación un espíritu democrático entendida como una forma de vida y no solamente como un régimen político, ¿sí? El problema es que aterrizar esto que de manera dogmática está planteado en la Constitución,
pues representa un gran trabajo para la ciudadanía. Respecto a la pregunta de cómo enseñar a ser buenos ciudadanos. Es una pregunta difícil de abordar, porque la ciudadanía, en mi opinión, se enseña solamente en la cotidianidad, en el ejercicio diario, en la práctica, pero desde luego que hace falta un compromiso serio por parte de las autoridades educativas, de entender que debemos fomentar en la educación valores que sirvan a la construcción de esta ciudadanía. Se necesita, por lo tanto, de una política educativa que contemple la enseñanza de la ciudadanía, de los valores ciudadanos, de los valores democráticos, que sirvan para ir formando estos ciudadanos críticos, participativos, reconocedores de sus derechos, pero también de los derechos de los demás. Porque la ciudadanía no se limita a la relación entre los individuos y el Estado. La ciudadanía tiene que ver sobre todo de la relación que tenemos los individuos entre nosotros, ¿sí? La convivencia que existe, una convivencia democrática, una convivencia tolerante, una convivencia en donde reconocemos al otro como sujetos también de derechos. Creo entonces que hay distintos ámbitos en los que se debe enseñar, pero yo no quisiera hablar demasiado y ahorita eventualmente regresaría. Sí, Pietro. Otro elemento que quisiera compartir justamente para complementar, y que me parece algo muy de fondo que tocó muy bien Jorge. Hace un rato decíamos, bueno, no transformar en soldado a los alumnos, por ejemplo, no dictar, construir un conocimiento útil y que tenga principio de realidad con la realidad, la identidad social del alumno, no información que entra por un oído y sale por otro, que no me transforma en nada en mi identidad. 3, saber historia. Yo pienso que eso es una cosa sagrada para que a uno no lo agarren en curva y, digamos, como dicen, no comulgue con ruedas de molino todo el tiempo. Una persona que tiene un conocimiento básico de la historia, pero no como fechas de guerras, de héroes y de aniversarios huecos, sino de procesos sociales hechos por muchas personas y no por grandes héroes. Ahí está Gandhi, alguien a quien admiro profundamente, pero la revolución de la India la hicieron inmensas masas campesinas, pequeñas masas ilustradas, muy anglizadas, y otras coyunturas internacionales. No es que Gandhi hizo, ni Marcos hizo, ni el Che hizo, son procesos sociales de masas muy complejos, pero el régimen siempre va a tender a infantilizarnos y a decirnos que hay un personaje sobre el que se focaliza, o el chivo expiatorio o el héroe, o sea, o López Obrador, o Calderón, o Hussein, o Bush. Ese es el infantilismo construido desde el régimen de la historia. Creer que hay personajes y si lo mato o si lo idolatro, todo va a cambiar. Bueno, ahí yo creo que hay cosas básicas porque por ejemplo Jorge iba al origen, ¿no?, del liberalismo, del republicanismo, de la forma de la representatividad, ¿no? Creo que ese es un ejercicio básico siempre de tocar el proceso histórico que lleva a llamar ciudadano a alguien que ni niño de pecho es en lo político, porque lo único que hace es que van en la oficina, dicen vota aquí si no te quito el trabajo o algo, y vota ciegamente. Entonces eso no se puede llamar ciudadano, ni siquiera bebé político, pero esa es la realidad de América Latina y bueno, y de otros lados. Entonces yo digo, hay cosas de la historia pequeñas, básicas, que Lupita nombraba palabras, por ejemplo, la ley, que es como Dios. A partir del siglo XIX la ley sustituye a todo el proceso sagrado eclesial de milenios anteriores. Entonces, la mayoría de la gente vive con la imagen de que la ley es sagrada. Y todo el que dice algo contra la ley es una persona, un alterador del orden social, un promotor del caos, un grillo, un rojillo,
O sea, es un conspirador cuando alguien dice algo contra la ley. Lo que no sabe la gente es que la ley es totalmente dinámica, que las leyes cambian, que hace 55 años no votaban las mujeres, hace 100 años era legal tener esclavos, pero la gente se queda. Entonces, todo el tema mexicano que el Estado usa permanentemente, el gobierno, contra nosotros para infantilizarnos, es decir, que cualquiera que protesta está violando la ley y va contra el orden social. Falso, totalmente falso, porque ellos lo que hacen ignorar es que la ley es un proceso social que se aprueba en base a intereses de grupos de los diputados o senadores que están ahí, que de ninguna manera representan a las mayorías. Y por ejemplo, ayer me hizo risa y me dolía leer una nota grande en el periódico Reforma del día jueves, que era una plana enorme. Ahora se enseña la desobediencia civil en Francia, decía, ejercicios de entrenamiento. Es patético porque parece que la desobediencia civil fuera algo ilegítimo. La humanidad estaría en la edad de piedra si no hubiera gente que dignamente ejerció el derecho a desobedecer a una ley injusta. Desde todo punto de vista, cualquier gente que ustedes respeten moral e intelectualmente, lo primero que hizo fue protestar contra una ley injusta, en la iglesia, en el Estado, en la esclavitud, en el voto de la mujer, en lo que se les ocurra. Sin embargo, claro, con la fragilidad política que tenemos, cualquiera que dice esto es injusto, inmediatamente se le tacha. Incluso les digo, un periódico como ese lo hasta medio ridiculiza como provocadores sociales. Es un derecho totalmente legítimo y humano ejercer la no cooperación o la desobediencia hacia leyes injustas. La inmensa mayoría de la especie humana no lo sabe. Pero, ¿qué es lo que no sabe? ¿Cómo se hace la ley? Medio segundo. Vamos a ir cerrando. Sí, ¿verdad? Ajá. Claro. Entonces con esto, porque es claro. real. En Cuernavaca se acaba de aprobar y se legisla el 23 de enero en un bando del Cabildo que una persona no puede trabajar en la calle. Un limpiavidrios no puede limpiar vidrios en la calle. Una señora que vende chicles no puede. Un franelero no puede. Me parece una de las cosas de mayor inhumanidad que he oído últimamente, de prohibirle a alguien que está en la sobrevivencia bajo excusa de que asaltan, que provocan accidentes de tránsito, que afean la imagen a los turistas y que extorsionan. Entonces, inmoral totalmente. Fuimos al Cabildo, hicimos una encuesta ciudadana, más del 97% de la gente encuestada, 1% allá, está en desacuerdo total, nunca ha sido robada por un franelero, ni tuvo un choque de coche por franelero, ni la extorsionaron. Podrá haber excepciones y esas hay que aplicar la ley, pero no es lo general. Pero ahora sabemos cómo hicieron la ley. Ayer estuve en ayuntamiento con las gentes que designa el ayuntamiento para darnos los datos. ¿Saben cuántas denuncias ciudadanas hay en 3 años y medio? 6, de las cuales ninguna es un delito. La única es un franelero que exigía 10 pesos, que es una miseria para que le cuiden el coche, y que le quitó la placa a la señora. Ese es el único delito en 3 años y medio. Sin embargo, hay una ley que pone 36 horas de cárcel y 100 días de salario mínimo. Vamos a ir cerrando. Sí. Es una discusión muy importante. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados, también la de los alumnos aquí presentes, a los docentes aquí presentes. Les invitamos para que ustedes estén pendientes de este programa Ventanas a la Educación. Agradecemos al Canal 3 el apoyo que nos ha brindado para la realización de este programa. Recuerden que cada 15 días, los días domingo a las 7 de la tarde, pueden ustedes en el Canal 3 hacer un seguimiento de estos programas que hemos estado realizando como una manera de extender la universidad hacia la comunidad. Esperamos contar con su apoyo, con su presencia, con su teleaudiencia en los siguientes programas. Muchísimas gracias.